Dice la palabra del Señor en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. El apóstol San Pablo está enviando una carta especialmente dirigida a ellos porque estaban abandonando la fe, abandonando a Jesús, buscando agradar a Dios a través de guardar los mandamientos de la ley de Moisés. Pablo está diciendo aquí de que ellos están queriendo justificarse por medio de las cosas buenas que ellos hacen. Y ese es el problema. ¿Qué es lo que dice aquí en Gálatas capítulo 5? El versículo 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. O sea, está diciendo que si yo dependo de mi relación con Dios basado en lo que yo puedo hacer para Dios, he caído de la gracia. ¿Qué significa eso? Que Jesús no es funcional para mí. ¿Por qué no glorifica a Dios el que yo me esfuerce por cumplir los mandamientos? El que yo dependa de mi esfuerzo, de mi trabajo. No glorifica a Dios porque Jesús vino a la cruz y murió para que nosotros pudiéramos recibir la vida eterna a través del creer en Jesús. Entonces se trata de Cristo Jesús. El apóstol San Pablo procuró corregir el problema que tenían los hermanos de Gálatas al recalcar la diferencia entre el yugo de la esclavitud y lo contrastó con el evangelio de Jesucristo, que nos conduce a la vida, a la libertad espiritual. Y Pablo lo dice aquí en el versículo 2, capítulo 5. El versículo 2 y versículo 13: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Aquí circuncidarse significa depender de las obras de la ley para agradar y servir a Dios. De nada os aprovechará las promesas, lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. El versículo 3: y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. ¿Qué es circuncidarse? En este sentido es depender de la ley de Moisés para estar bien con Dios, para ser salvo. Dice aquí, está obligado a guardar toda la ley. Entonces, era el problema de que la gente se estaba alejando de Jesús porque estaban confiando en su propio esfuerzo. Estaban confiando en lo mejor que podían hacer. Depender de la ley no significa quebrantar la ley. Significa estar dependiendo de ella para alcanzar un estatus, una justicia delante de Dios. Cuando nosotros leemos todo esto, el apóstol está enseñando el que la gente está dependiendo de las obras de la ley para tener una relación con Dios, y ahora está enseñándoles a depender de Jesús para poder vivir una vida de excelencia. Si nosotros vamos a vivir una vida de excelencia en todas las cosas, necesitamos depender de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. No podemos nosotros vivir una vida de excelencia basado en nuestro mejor esfuerzo, porque nuestro mejor esfuerzo no sería suficiente para poder lograr hacer lo que Jesucristo logró en la cruz del Calvario. Siempre estaríamos faltos delante de Dios y no alcanzaríamos todo aquello lo que el Señor Jesucristo quiere que nosotros recibamos. La Biblia dice que todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Y podemos leer todo este capítulo que llega a la esclavitud y luego contrasta el fruto del Espíritu Santo ¿con qué? Con las obras de la carne. Ahora, las obras de la carne está hablando del esfuerzo de nosotros, de cuánto nos esforzamos por lograr, por buscar una relación con Dios basado en nuestro propio poder. Vamos a estar leyendo Romanos capítulo 8. ¿En qué contexto Pablo está enseñando a la iglesia de los Gálatas? Versículo 2 al versículo 4,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿De qué nos libró? La ley de vida del Espíritu en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es la ley aquí? Aquí está hablando acerca de la ley de Moisés. Me ha librado de la ley. ¿Por qué pecado? Alguien dice, ¿será la ley mala? La Biblia dice que no, que la ley es buena, es santa y es pura. Pero nosotros no estamos a la altura para cumplir esas demandas. Entonces, ¿qué nos libra de esa ley? Aquí dice, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado que trae muerte. Si quebrantas la ley, tienes que morir. Pablo está diciendo que si alguien depende de las obras de la ley, tiene que guardar toda la ley. Y Santiago dice que si aquel que quebrantare un solo mandamiento de la ley se hace culpable de todos. El quebrar uno es quebrar todos. O sea, guardas todos o eres maldito, o te maldice. Entonces la ley maldice al que no la cumple. Pero mire qué hermoso. Vamos a ver, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, y luego vamos a estar hablando más específicamente por qué nosotros somos libres y cómo nosotros caminamos ahora y por qué es que somos victoriosos. Dice la palabra del Señor, verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Hacernos justos. Era imposible para la ley hacernos justos. No podía la ley hacernos justos. ¿Por qué? Continuamos leyendo. Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, lo hizo inactivo al pecado en la carne, lo elimina. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús desactiva, lo hace inoperable. ¿Para qué? Verso 4, para que la justicia de la ley, y esto era lo que era imposible para la ley. Para la ley era imposible justificarnos, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Cuál era la justicia de la ley? ¿Cuál era la recompensa de la ley? La bendición. Amén. Si te portas bien, te bendigo. Eso es lo que hace la ley. Si haces lo bueno, te recompenso. Pero ¿cuál es el otro parte? La parte punitiva de la ley. Si no cumples todos los mandamientos, te maldigo. Cuando no se cumplía la ley del diezmo, por ejemplo, ¿verdad? Maldito sos con maldición, por cuanto la nación toda me ha robado. Están bajo el pacto, bajo la ley de Moisés. Si quebrantas uno de estos mandamientos, te mueres. Si quebrantas uno de estos mandamientos, sos maldito, te maldice la ley. Pero dice aquí que para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que no andamos conforme a ¿qué? A la carne. Es decir, no andamos buscando la justificación delante de Dios por nuestro propio esfuerzo, sino conforme al Espíritu. Amén. Conforme al Espíritu. Entonces, cuando obedecemos la ley nos bendice, nos premia. Pero si desobedecemos la ley, recibimos el castigo. Entonces, ¿cómo vencemos? Lo vencemos andando en el Espíritu. Amén. ¿El Espíritu qué es? El Espíritu de la libertad en Cristo Jesús. Caminamos por fe. Caminar por fe no es caminar por vista. Caminar por vista es que estamos buscando que la ley nos recompense por lo bueno que estamos haciendo. Pero cuando nosotros caminamos por fe, estamos confiando en lo que Jesucristo hizo para nuestra justificación. Ahora vamos a entender la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Cuando nosotros nacimos de nuevo, ¿qué sucede? Nosotros recibimos al Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino a nosotros. El Espíritu Santo es una persona y Él viene a vivir dentro de nosotros. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda venir adentro de mí y pueda vivir?
Dios nos hizo de esa forma. Dios nos hizo a nosotros espíritu, no hizo carne. Nosotros estamos viendo con la carne que Dios esté viviendo dentro de mí. ¿Cómo es posible? Cuando abrimos nuestro corazón al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo viene dentro de nosotros, el Padre viene dentro de nosotros y el Hijo viene a habitar dentro de nosotros. O sea que tenemos toda la plenitud de Dios habitando dentro de nuestro espíritu ahora mismo. Amén. Eso nos liberta. ¿Por qué? Porque la vida viene del espíritu a nuestro espíritu. Ahora somos cambiados, somos nuevas criaturas. 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. Somos cambiados ahora. Somos una nueva persona. Amén. Tenemos a Dios dentro de nosotros. Tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros. En el versículo 22, más el fruto del Espíritu. Si nota, aquí está Pablo dándole divinidad a este Espíritu. No es el Espíritu de nosotros, porque si fuera el Espíritu de nosotros sería con E minúscula, pero está escrito con E mayúscula como un nombre personal, el Espíritu. El Espíritu Santo es una persona que está habitando dentro de nosotros. Una persona no necesita un cuerpo físico para ser persona. Este cuerpo físico solamente Dios lo creó para que nosotros pudiésemos relacionarnos con el medio ambiente y tener contacto con el mundo físico y natural. Por eso Dios tuvo que enviar a Jesucristo, para que Jesucristo se hiciera hombre y pudiera tocar esta esfera física y natural en la cual nosotros estábamos, para poder revelarnos a Dios en esta esfera física. Entonces, el Espíritu Santo, que es persona, está en mí, pero este fruto, ¿de quién es? ¿De quién es este fruto? Del Espíritu. Aquí dice, mas el fruto del Espíritu es. Y luego dice, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Otra versión dice, nadie puede juzgarte. Nadie puede juzgarte. ¿Quién juzga a una persona por manifestar el amor de Dios? Nadie puede juzgarlos. Amén. Entonces el Espíritu Santo habita en nosotros, pero este fruto es el fruto del Espíritu. Ahora, ¿qué es fruto? El fruto es una manifestación del Espíritu Santo, porque es el fruto del Espíritu. Amén. Entonces el fruto se manifiesta, y este fruto no es mi fruto. Hay gente que dice, tienes que dar fruto, tienes que tener amor. No, yo no tengo amor. El Espíritu Santo que está dentro de mí es amor. El fruto del Espíritu se manifiesta. Por eso es que nosotros podemos amar a nuestros enemigos. Dios lo puede amar dentro de mí. Quizás yo en mi humana debilidad no pueda amarlos. Pero ¿saben qué? El Espíritu Santo lo puede amar. ¿Y a dónde está el Espíritu Santo? Está dentro de mí. Por eso es que cuando nacemos de nuevo, nosotros comenzamos a experimentar cosas que no hemos experimentado nunca. Comenzamos a tener amor por aquella gente que nos ha hecho daño. Comenzamos a experimentar cosas que no hemos experimentado jamás. Y decimos, pero este no soy yo. Y es cierto, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo dentro de nosotros que ama a la gente. Amén. Es el Espíritu Santo, pero tenemos que recibirlo, tenemos que creerlo. Yo no puedo perdonar a esta persona, pero el Espíritu Santo que habita dentro de mí sí puede perdonarla. Amén. Hay mucha gente que ha tenido muchos daños en su vida y han venido llenos de traumas al camino del Señor y dicen, esto ha sido difícil para mí por años. He soportado este sufrimiento, pero cuando vienen al camino del Señor les es fácil perdonar. ¿Por qué? No porque ellos ahora tengan más poder, sino porque el Espíritu Santo se está manifestando a través de ellos para amar a las personas. Entonces, cuando nosotros creímos en Jesús, el Espíritu Santo vino
con todo lo que tiene, con todo lo que es. No dejó el gozo afuera de nosotros, no dejó el amor afuera de nosotros, no dejó la paciencia fuera de nosotros, no dejó la longanimidad fuera de nosotros, no dejó la bondad fuera de nosotros, no dejó la fe fuera de nosotros. Y aquí la fe aparece como un fruto, no es un don, sino que es fruto del Espíritu. O sea que tenemos la fe dentro de nosotros, toda la fe del Hijo de Dios. Amén. Tenemos la fe dentro de nosotros. Ahora, ¿qué es el fruto del Espíritu? El fruto del Espíritu es exactamente el carácter de Jesús. Es lo que es Jesús. Amén. Jesús es amor, es paz. Él dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Él es paz. Él es paciencia. No hay otra persona más buena en toda la historia humana que Jesús. Él tiene benignidad, Él es benignidad. Él se compadeció al ver a las multitudes que no tenían que comer y dijo, me compadezco de ellos, tengo compasión de esta gente y no quiero enviarlos a la casa sin comer porque se desmayarán en el camino. O sea, Jesús es todo esto. Es bondad, es fe, es mansedumbre, es templanza. El profeta lo dijo. Dice que como cordero mudo fue llevado al matadero y como oveja delante de los trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Jesús es manso, es el cordero de Dios. En Jesús se manifiestan todas estas excelencias. Amén. En Jesús se manifiestan. Es el fruto del Espíritu, pero es el carácter de Cristo Jesús. El propósito del Espíritu Santo es transformarnos. Amén. Es transformarnos a nosotros. ¿Transformarnos en qué? Cambiarnos a la imagen misma de Jesucristo, haciéndonos cada día más parecidos a Jesús. Ese es el propósito del Espíritu Santo. ¿Y esto qué es? Es un fruto. Se manifiesta. Yo lo creo, yo lo recibo, yo camino en el Espíritu, no por lo que yo siento, no por lo que experimento. Amén. Se manifiestan en mí. Entonces ese es el propósito del Espíritu Santo y es lo que la ley no podía hacer. Dice la Biblia, literalmente, en Gálatas capítulo 3, que la ley no puede vivificarnos. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, ¿qué significa esto? Pudiera cambiar a la gente. La justicia fuera verdaderamente por la ley. Si la ley pudiera cambiar a la gente, la justicia sería verdaderamente por la ley. Pero la ley no puede cambiar a nadie. La ley solamente demanda lo que la gente tiene que guardar, pero no cambia a la gente. No nos da el poder para que nosotros podamos cambiar. Solamente nos exige lo que nosotros tenemos que hacer. No matarás, no robarás, no codiciarás. Pero no nos da el poder para no codiciar. No nos da el poder para no robar. Y eso es la diferencia del fruto del Espíritu en nosotros. Se nos ha dado el Espíritu Santo a nosotros para que nosotros podamos servir a Dios mejor. Mucha gente dice, ahora estoy bajo la gracia, o estás bajo la gracia, ahora vas a ser más pecador que cualquiera porque estás bajo la gracia. No, la gracia no nos hace más pecadores. La gracia nos da el poder para no pecar. La gracia no nos lleva a quebrantar los mandamientos. La gracia nos lleva a cumplir mejor los mandamientos que cuando nosotros nos esforzamos por cumplirlos. Amén. Esto es lo que Dios desea para nosotros y la vida que Él desea para nosotros, que nosotros vivamos. Entonces el Espíritu Santo nos cambia, nos transforma. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos
atrapados en un cuerpo humano rodeado de debilidades. Imagínense que siempre este cuerpo humano que nos ha quedado siempre tiene deseos pecaminosos. Y Pablo dice: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego dice: gracias a Dios por Jesucristo, que nos ha librado. Amén. Entonces nos ha librado, nos da el poder cada día. No estamos haciendo más peores cada día. No estamos siendo más peores cada día, si está escuchando el evangelio correcto. Estamos siendo mejores cada día. ¿Por qué? Porque nos estamos viendo en la perfecta ley de la libertad. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Cuando nosotros comenzamos a vernos en la palabra de Dios, comenzamos a ser diferentes cada día. No peores, comenzamos a ser diferentes, nuevas personas. Que quede claro que el fruto del Espíritu Santo no está basado en el esfuerzo de nosotros. No puedo exigirles a ustedes que tengan paz. Reciban la paz. No puedo decirles tengan amor. No, reciban el amor. Amén. No puedo decirles sean personas buenas. Acepten que son buenas, que fueron creados en Cristo Jesús para buenas cosas, para hacer buenas obras, no para hacer malas cosas. No, venimos a Cristo Jesús y entendemos quiénes somos, a dónde estamos, qué es lo que tenemos dentro de nosotros, hacia qué nos guía. Pues el Espíritu Santo nunca nos va a guiar al pecado. No podemos decir: oh, el Espíritu Santo me está guiando a esta relación, y es una relación pecaminosa. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia, y no está basado en el esfuerzo personal, en las cosas que yo puedo hacer para Dios, sino está basado en lo que Jesucristo hizo por cada uno de nosotros. Amén. No por lo que nosotros podemos hacer. Ahora el Espíritu Santo está en nosotros, y ahora tenemos amor, ahora tenemos gozo, ahora tenemos paz. Si nosotros le pidiéramos a Dios amor, Él nos diría: ya lo tienes. Si nosotros le pediríamos a Dios paz, Él nos diría: ya la tienes. Solamente que nos falta recibirlo, aceptarlo en nosotros. Todo lo que nosotros aceptamos como verdad son las cosas las cuales gobiernan nuestras vidas. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Amén. Reciban la palabra implantada. ¿Cómo recibimos nosotros? Recibimos por fe. Amén. Recibimos por fe. Y nuestro amor comenzará a crecer en ciencia, en conocimiento. ¿Sabe que el amor de nosotros no es el amor de Dios? El amor de nosotros crece a medida conocemos lo que ha pasado en nuestras vidas. A medida conocemos a Jesús, nuestra vida comienza a ser liberada y a vivir en otra dimensión, a tener cosas diferentes, nuevos deseos. Amén. Nuevos deseos. La Biblia dice que Él pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Señor, ponme nuevos deseos. Recibo esos nuevos deseos en mi vida, deseos que nunca jamás ha tenido. Y se va a dar cuenta que antes los deseos que tenía eran deseos pecaminosos, pero ahora el Espíritu Santo comienza a manifestarse en nosotros porque conocemos. Amén. Conocemos a Jesús y comienzan a manifestarse naturalmente. La gente no logrará los objetivos porque está queriendo cambiar las cosas externas de ellos, pero no están entendiendo los cambios internos que han habido en las personas. ¿Por qué una persona que no tiene a Jesucristo no puede cambiar? Porque están queriendo cambiar las cosas de afuera. ¿Por qué es que cuando venimos al Señor Jesucristo las cosas sí pueden cambiar? Porque Jesús no toca las cosas de afuera de nosotros, sino que va a lo interno de nosotros y nos cambia desde la raíz. Por eso el creyente puede cambiar. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado vida dentro de nosotros. El verso 24, porque los que son de Cristo han crucificado.
No se está crucificando, no, ya crucificó. Amén, ya está crucificado. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. El hecho de pertenecer a Cristo nos hace a nosotros ya crucificados, y nuestra carne está crucificada con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Necesitamos entender qué es lo que ha pasado en nosotros. Necesitamos entender que el Espíritu Santo vive en nosotros. Necesitamos entender que el Espíritu Santo nos está guiando a toda verdad y a toda justicia. Necesitamos entender que Cristo está viviendo su vida en nosotros y que Él quiere cambiar y transformar el contexto de nuestras vidas. Amén. El mundo está descontento de la vida que viven. Están descontentos. Y nosotros nos vamos a dar cuenta, mucha gente termina con sus vidas porque no están contentas con las vidas que tienen. Y lo único que puede dar contentamiento al corazón y a la vida de una persona es cuando Jesucristo viene a sus vidas y transforma internamente y da su paz, su gozo. Podemos tener, como dice aquella canción, podemos tener paz en la tormenta, podemos tener gozo en medio de la tribulación, podemos tener esperanza en medio de la aflicción, podemos tener todo aquello lo que la gente no puede tener sin Jesús. Solo Jesús da todas estas cosas. Amén.